Iniciamos la grabación. Bueno, pues buenas tardes. Mi nombre es Brenda. Ya sabemos un poquito, o los que nos conocemos nuevamente. Yo soy médico pediatra y subespecialista en urgencias pediatría. Vamos a hablar de un tema bastante importante que, pues, posterior a la época del COVID, esto ha tenido un resurgimiento por muchos cambios que han ocurrido tanto epidemiológicos como en los sistemas de salud y muchos factores que han hecho que, pues, esta enfermedad resurja. En muchas de las ocasiones creo que hasta el personal médico o muchos medios de información infravaloran a esta enfermedad. Mucha gente dice, pues hay que llevar como la varicela, que mi hijo se contagie y no va a pasar absolutamente nada. Mejor que ocurra el efecto rebaño. Pero la realidad detrás de esta enfermedad es que es una enfermedad viral, pero que sí puede dejar muchas secuelas a largo plazo en los pacientes que tuvieron esta enfermedad. Por eso la importancia de la vacunación y que tengamos que retomar muchos aspectos relevantes a considerar con esta infección. Entonces, empezando por esto, la OPS realmente hasta el 2025 se habían reportado solamente 14.975 casos confirmados de sarampión en 13 países, principalmente en América Latina. Estamos hablando que principalmente México y otros países de América se consideraban completamente que esta enfermedad estaba controlada o erradicada, que era un país libre completamente de enfermedad. Lamentablemente, por los cambios culturales y todo lo que ha ocurrido, pues realmente ha incrementado esta incidencia de esta enfermedad nuevamente y pues ha ocurrido con un aumento de 32 veces mayor en comparación al 2024. Por eso el 2025 ha sido un periodo de mucha alarma completamente, principalmente para México por el brote de esta enfermedad. Entre el 2000 y el 2023, la vacuna de sarampión había evitado 6.2 millones de muertes en América. Imagínense la cantidad que hubiera fallecido si no se hubiera vacunado. Y dentro de estas, pues imagínense a lo largo del mundo, lo que se ha instaurado completamente desde 1974 hasta la fecha, se han logrado prevenir completamente 93.700 millones de muertes. Entonces, es una cifra significativa que con el simple hecho de nosotros promover y aplicar la vacuna podemos prevenir completamente esta enfermedad. La inmunización contra sarampión en estos 94 países, principalmente de países en vías de desarrollo o tercer mundo, como lo es México, pues regeneró que realmente tuviéramos un incremento en los costos tanto de la atención en la salud como viene siendo completamente la enfermedad y la necesidad de vacunación. Entonces, la tasa de mortalidad lamentablemente a nivel mundial completamente había disminuido con la vacunación, pero vamos a ver ahorita con las cifras que tenemos que pues va en incremento. Entonces, se estima que las vacunas con sarampión se ayudó a prevenir más de 60 millones de muertes entre el 2000 y entre el 2023. Lamentablemente, pues esto ha cambiado completamente y vamos a ver que estamos en números completamente rojos. Entonces, esa es la gráfica que nos mostraron a finales de febrero, en el cual completamente veíamos los números de casos sobre el eje completamente vertical y en el horizontal los grupos etarios que mayor o con más frecuencia están completamente afectados. La mayor incidencia la tenemos entre los niños de 1 a 4 años de edad. ¿Por qué tenemos esta incidencia? Porque ahí se encuentran los principales pacientes que no están vacunados, ya sea por la limitación del acceso a la vacuna, por las creencias familiares o esta nueva corriente antivacunas, en la cual se refiere que si ustedes no vacunan a los niños, pues realmente le va a pasar lo mismo, ya que hasta al contrario, están mucho más sanos que los niños que están vacunados y la realidad es que no. El siguiente grupo etario afectado, estamos hablando que serían los niños de 5 a 9 años de edad y posteriormente seguiría completamente el adulto joven entre 25 y 29 años de edad, que fueron los que tuvieron ciertas tendencias en los cambios de vacuna posterior a los cambios culturales con las generaciones, los millennials y la generación X, que ellos han sido y han optado realmente por no hacer la vacuna como una parte, un estandarte de prevención, sino al contrario, como un estandarte de hacer una tortura o una afectación a los niños, que la realidad es que al contrario, yo siempre les digo a los papás que es mejor que ellos lloren 2 segundos por una vacuna que un papá llore una vida por no haber hecho algo que pudiera prevenir esta infectocontagiosidad de la enfermedad. Hasta esta fecha estamos hablando que se reportaban aproximadamente 9.000 casos confirmados.
Estamos hablando que confirmados son todos aquellos casos en los cuales nosotros, la Secretaría de Salud, el IMSS o los lugares completamente hospitales privados o como sea, tienen un resultado positivo para sarampión. Pero estamos hablando que los casos acumulados son aquellos casos en los cuales no a todos se les hizo la prueba completamente confirmatoria. Aquí solamente nos reportan 9,000 casos confirmados. Un ejemplo, y el caso más recientemente que pueda haber, y muchos se podrán sentir identificados, son las personas que pueden acudir a una fiesta, que pueden acudir a unos 15 años o simplemente en un velorio, que fue un caso muy frecuentemente que ocurrió en una zona de Jalisco. Van, acuden en esa reunión familiar, se junta demasiada gente y en ellos hay un brote de sarampión, en lo cual se enfermaron desde adultos hasta chiquitos. ¿Cuántas personas se informaron que se enfermaron? No hubo completamente un cerco epidemiológico. Entonces, la realidad es que solamente uno o dos personas se confirmaron con la enfermedad, pero ¿cuántos de ellos realmente solamente quedaron como sospecha por cumplir el cuadro operacional de este sarampión, pero no se confirmó el caso? Eso también tendría que verse que realmente sí serán la realidad de los 9,000 casos o estamos teniendo a lo mejor 15,000 o 18,000 casos que la realidad no se estén confirmando al 100%. Entonces, el mayor auge que los vamos a tener es completamente en la edad pediátrica. Y hasta el día 2 de marzo se reportó un incremento, si ustedes sacan las cuentas, más de 2,500 casos acumulados de sarampión, confirmados. Estamos hablando que de la última semana completamente de febrero, que se reportaban 9,000 casos, hasta el día de hoy 2 de marzo, reportaron 11,889 casos confirmados de sarampión y con ellos había un acumulado en lo que va del año de 32 casos de defunción. ¿Y por qué es importante? Porque lamentablemente Jalisco es el número uno que está dominando esta enfermedad. Y no la está dominando en prevención, en cercos sanitarios o en formas de hacer una mejor forma de contener esta enfermedad. Lamentablemente los casos probables acumulados son 5,853 y de los casos confirmados son 3,177. Si sacamos cuentas ahorita, son 2,000 casos más que van del acumulado y al confirmado. Entonces, si esto lo lleváramos a 10 veces el valor, estaríamos hablando que tendríamos aproximadamente 10,000, 11,000 casos que no estén confirmados de sarampión. Entonces, vean la magnitud completamente de estas cifras que nos presenta completamente la sociedad y completamente el control epidemiológico de México, que la realidad es que nosotros no, o lo que si no nos ponemos a analizar estas cifras, nos quedamos que, sí, son 3,177 casos confirmados. Pues sí, pero son solamente a los que tú como Secretaría de Salud, tu institución pública, los reportaste completamente con una prueba serológica confirmatoria. Los demás los dejaste como casos sospechosos y no los confirmaste y que van a tener el mismo riesgo de secuelas que el mismo paciente que está confirmado. ¿Y qué nos lleva a pensar esto? Si en Jalisco solamente se ha reportado una defunción, pese a que tiene 3,853 casos que cumplieron condiciones o cuadro operacional para sarampión, solamente ha fallecido uno. Con esto le ha dado una tasa de letalidad de 0,03. Pero vale la pena el mencionarse San Luis Potosí. San Luis Potosí reporta solamente 111 casos probables de sarampión y 31 confirmados. Si se fijan, es menos del 30% de las pruebas que se están aplicando realmente para confirmar esta enfermedad o cuántas salieron como falsos negativos, que eso también lo tenemos que analizar, porque el mismo Red Book, que es el libro o la Biblia de los infectólogos, reporta que así yo me haya vacunado y pueda tener un cuadro o una definición operacional para sarampión, el que tenga una serología negativa no me exime que yo tenga la enfermedad como tal. Entonces, ¿cuántos de esos casos también pudieron tener ese comportamiento completamente? Entonces, ¿qué me llama la atención en estos casos? Que la tasa de mortalidad de San Luis Potosí con un paciente solamente fallecido es de 3,23. Entonces, ¿qué es importante con esto? ¿Cómo se está manejando? ¿Qué se está haciendo? ¿O qué está ocurriendo nosotros para poder contener esta enfermedad? Entonces, en esta misma semana
incrementaron 1.486 casos probables a la semana número 7. 314 fueron confirmados, volvemos a la misma. Se están haciendo menos del 25% de las pruebas confirmatorias para sarampión. Y de este grupo de edad, en 1 año a 4 años de edad son 1.631 casos. De 5 a 9 años de edad, 1.426 casos y de 25 a 29, 1.370 casos completamente hasta el momento. Entonces, ¿por qué vale la pena el mencionar esto? El sarampión es un virus, pero es un virus que ha tenido diferentes variaciones o diferentes cambios a lo largo de la historia. Junto con ellos sabemos que fue parte de la familia Paramyxoviridae, y dentro de ellos, pues muchos de otros virus que nosotros conocemos en las enfermedades exantemáticas provienen de esta familia. Su característica más particular es que es un ARN monocatenario y no segmentado, que le va a dar junto con ellos y sus proteínas van a generar cuerpos de inclusión. Estos cuerpos de inclusión intranuclear toman una característica que cuando este virus se internaliza hacia la célula no es tan fácilmente destruible porque genera cierta capa para que no sea hidrófoba ni tampoco liposoluble. Entonces, él pueda generarse su réplica dentro de la célula del cuerpo humano y pueda completamente coinfectar diferentes órganos y aparatos y sistemas y pueda generar completamente la evolución de la enfermedad. Por eso es que su virogenicidad es mayor que otros virus que nosotros conocemos. Dentro de esto, a mí me llamó mucho la atención, dentro de este análisis epidemiológico que estuvimos realizando, que en el 2012, de toda la población que se reportó, fallecieron 122,000 personas menores de 5 años de edad. Entonces, si nos ponemos a analizar esto, es una gran cantidad de fallecimientos que existió por el sarampión, sabiendo que tenemos una vacuna, ¿cómo hacer la prevención? Entonces, dentro de esto mismo, la transmisión tiene una tasa de ataque del 90%. Aquí estamos hablando que cada persona que esté infectada de sarampión puede enfermar a 18 personas que se encuentren en su entorno. Estas personas pueden transmitir el virus incluso antes o después de que empiece el exantema. Y la principal forma de transmisión puede ser por objetos, que puede vivir hasta incluso 2 horas completamente suspendido en el aire, o puede vivir 2 horas completamente en los fomites, en los sitios en donde esté completamente los pacientes. Puede transmitirse por la tos, por estornudo o hablar o respirar cerca. Entonces estamos hablando que deberíamos de tomar las mismas directrices que se utilizaron en COVID, con una distancia mínimo de 1,5 metros, no saludarnos de mano, ni de beso, ni de abrazo, el estar utilizando el alcohol gel y completamente también el utilizar un poquito el cubrebocas, que por eso hemos visto que una de las medidas que han tomado en las escuelas pues ha sido completamente el uso de los cubrebocas completamente dentro de los salones de clases. Y hablamos de una cuestión o un término que se llama virus silvestre. Los virus silvestres son aquellos que no están dentro de esa identificación o ese código en una zona directa. Un ejemplo de lo que llegó a pasar en México. México teníamos control completamente o parcial de esta enfermedad porque teníamos más del 60 al 70% de la población vacunada. Hay un paciente o un caso cero, el cual no tiene vacunas, reside o viaja a Estados Unidos, en Estados Unidos la adquiere, pero resulta que ese serotipo no estaba identificado en México. Ese serotipo se denomina virus silvestre porque no está completamente incluido en ese catálogo que teníamos en una entidad. Entonces, estos virus silvestres pueden ser contagiosos 4 días antes o 4 días después de que inicien las erupciones en la piel. Y para considerarnos país libre de sarampión, tendríamos que tener una cobertura de un 95% para detener una transmisión continua. Entonces, tendríamos que hablar que de los 133 millones de habitantes que están en México, deberíamos de tener vacunados cerca de 110 millones para poder decir que seamos un país libre de sarampión. Pero lamentablemente, pues esto no está ocurriendo y que tengamos mínimo ausencia de transmisión endémica durante más de 1 año, que eso sí se logró en el año 2000. Posteriormente a eso, pues ha ido cambiando completamente la epidemiología.
Entonces, ¿qué factores de riesgo tenemos en los pacientes pediátricos? Los lactantes de menos de 1 año de edad son los más susceptibles. ¿Por qué? Porque si la mamá no está vacunada, no le transmite anticuerpos por vía transplacentaria y por lactancia materna al menor. Y estos anticuerpos van a tener caída en los primeros 4 a 5 meses de vida y posteriormente va a ser susceptible a adquirir la enfermedad dentro del entorno en el que se desarrolle ese paciente lactante. Dentro de ellos, el mayor riesgo que va a tener en menores de 1 año de edad va a ser el tener las lesiones neurológicas a largo plazo. Y vamos a ver que la letalidad que genera el sarampión no solamente es inmediata, sino también a largo plazo. Puede ser que nos llegue y platicábamos la doctora Jimmy y varios compañeros entre nosotros que sería importante el ver esos 3,000 o 5,000 casos acumulados que se tiene completamente con sarampión de aquí a 11 años, porque en 11 años una parte de ellos puede presentar complicaciones neurológicas, cierto grado de demencias. Entonces, ¿cuántos de esos pacientes no van a llegar a la edad de adultos y posteriormente presentar alguna alteración neurológica y que tendríamos que considerar nuevamente dentro de la historia clínica el sarampión como un factor de riesgo a largo plazo? Aquellas pacientes embarazadas, principalmente por el riesgo de provocar un parto prematuro y que genera mayor mortalidad materna, principalmente en las zonas que estén con poco acceso a los servicios de salud. Pacientes inmunocomprometidos como VIH, algún tipo de cáncer que puede provocar cuadros severos sin tener un exantema típico como el que vemos en los pacientes pediátricos. ¿Y cuál va a ser el mayor riesgo que nos va a provocar en estos pacientes? Nos va a generar problemas principalmente de neumonitis por células gigantes, que va a ser la principal causa de mortalidad en ellos. Y la malnutrición, que esto va a ser un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque va a ser un paciente que va a tener pocas reservas completamente de vitamina A, lo va a ser un paciente mayormente susceptible a sarampión y esto va a generar daños y secuelas como puede ser la ceguera. Entonces, recuerden que la última encuesta en salud, que fue la 2024, salimos con muchísimas alteraciones. Incluso tenemos deficiencia de vitamina D, tenemos deficiencia de fósforo, tenemos deficiencia de zinc. Y junto con ello, pues imagínense si contabilizamos también la vitamina A, muy probablemente estamos también bajos en la misma. ¿Y qué va a pasar con la diseminación o qué ocurre completamente con el virus del sarampión? Nosotros lo vamos a adquirir, ya dijimos, por gotitas de flush, lo vamos a hacer por que tosió o tocamos algún objeto que estaba completamente infectado por el virus. Este va a llegar completamente a lo que es la tráquea y al epitelio nasal. Este va a empezar su réplica al adherirse al epitelio, internalizarse completamente en las células, va a llegar directamente al epitelio bronquial y alveolar y va a ser presentado a los macrófagos. Junto con los macrófagos y las células dendríticas, este va a provocar que llegue directamente a los ganglios. En los ganglios se va a realizar el boletinado completamente del sistema inmunológico, despertando una respuesta inmunitaria a base de células T y células B. Pero ¿qué va a pasar a largo plazo? Y lo vamos a ver, que pareciera que les borra el código de barras a las células T y a las células B. O sea, ¿qué pasa con esto? Atonta el sistema inmunológico y perdemos completamente la capacidad de reconocer otras bacterias y otros virus para los que nosotros ya teníamos generados anticuerpos. Entonces nos va a hacer más susceptibles a mayor cantidad de procesos infecciosos a largo y a corto plazo. Entonces, va a provocar que junto con ellos, al darse esta respuesta inmunológica, se empiece la diseminación del virus a diferentes aparatos y sistemas, como puede ser directamente por transmisión en los capilares hacia la sangre, hacia el vaso para generar anticuerpos, posteriormente en el sistema linfático y junto con ello nos iríamos al pulmón, al timo, al hígado y a la piel, que sería ya la mayor manifestación que veríamos en el exantema. Entonces, esto lo va a llevar por diferentes periodos y tiempos durante la enfermedad. ¿Y
¿cómo lo veríamos como un exantema diferencial? Porque al final de cuentas, nosotros cuando llegan todas las enfermedades exantemáticas, la gran mayoría vamos a debutar con fiebres altas, vamos a tener ataque al estado general, con coriza, hasta un resfriado común, pero va a provocar o va a tener ciertas características. La característica más principal que vamos a tener es la aparición de estas lesiones de manera cefalocaudal, que puede presentarse de igual manera varicela, sarampión o rubiola. Pero la característica más particular entre la varicela y el sarampión es que la varicela inicia, acuérdense, como vesículas. Este no va a ser completamente como vesículas, sino como islas completamente rojas, que si ustedes las tocan no van a desaparecer tan fácilmente a la digitopresión. En cuello y axilas o ingles no es muy común esta afectación. Esa es más común que la encontremos en la escarlatina y la característica más particular de esas lesiones es que se sienten como rasposas, como lijas y que incluso si ustedes movieran el brazo y vieran esas lesiones, tiene pequeñas líneas rojizas, que esas no las vamos a encontrar en el sarampión. Y si fuera la aparición, que eso sí es muy importante cuando hacemos los interrogatorios a las mamás, si aparece de tronco hacia extremidades, pues queda fuera completamente el sarampión. Ahí tendríamos que pensar más en un exantema súbito y en un eritema infeccioso antes de pensar completamente en sarampión. Y si afecta a extremidades, como es la mano, el pie y la boca, pues completamente tenemos un virus Coxsackie. Entonces, principalmente tenemos que ver que antes de que aparezcan ahorita el exantema, pues vamos a encontrar unas lesiones muy patognomónicas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Me voy a poner en contacto yo con un paciente previamente enfermo. Ese paciente enfermo puede estar en el periodo antes del exantema o 4 días después de ese mismo exantema. Va a toser, va a tocar, va a generar una diseminación completamente de ese virus por mediante gotitas de flush y esta infección puede ser infectocontagiosa 10 días antes porque va a generar un periodo de incubación y ese periodo de incubación tiene un promedio de 10 días. En ese periodo de 10 días vamos a ver que entre el 11º y el 12º día van a empezar manifestaciones prodrómicas, que va a ser una conjuntivitis, una coriza o tos completamente. Antes de que nosotros encontremos entre el 4º al 7º día las famosísimas manchas o lesiones de Koplik, que eso lo vamos a encontrar principalmente a nivel del segundo molar. Y una fiebre que puede empezar como febrícula en los primeros días, en esta parte entre el día 2 o 3, o ya empezar con fiebre muy alta entre el tercer a cuarto a quinto día completamente. Y posteriormente, aproximadamente en el séptimo día de la enfermedad, va a empezar la aparición de la erupción completamente cutánea. Y esto va a llevarme a la mayor cantidad de la supresión inmunológica para el propio paciente, en el cual lo va a ser susceptible a adquirir neumonías por influenza, neumonías bacterianas, puede adquirir otitis como complicaciones o hasta incluso evolucionar una encefalitis por sarampión. Y posteriormente en los años podemos encontrar otras manifestaciones que más adelante vamos a hablar. Entonces, estas famosísimas manchas de Koplik, como vemos aquí en la imagen, se encuentran a nivel del segundo molar y pareciera como si fueran lesiones grisáceas a ese nivel. Entonces, esas, al encontrarlas completamente en la boca, son completamente patognomónicas. Las manchas de Koplik las podemos encontrar entre el cuarto hasta el sexto, séptimo día de la enfermedad, de que inició completamente el proceso. La fiebre la podemos encontrar principalmente ya como febrícula a partir del segundo día y el pico más alto de temperatura lo vamos a tener entre el tercero y el sexto día, teniendo un pico máximo entre el cuarto y el quinto día post-infección. Junto con ellos, si ustedes se fijan en este cronograma, nos va a dar que a partir del cuarto día vamos a tener el exantema y puede durar de 3 a 5 días, teniendo un máximo hasta el noveno o décimo día de la enfermedad. Y lo que va a durar mucho más tiempo es completamente la tos. La tos puede iniciar desde el día 1 de la enfermedad y durar hasta el día 10 o 12 posterior a que salieron las lesiones. Entonces, vamos a tener un periodo de incubación previo de 10 a 12 días, un periodo prodrómico que va a ser dentro de los primeros 3 días y posteriormente un periodo exantemático hasta el noveno día
y el periodo de convalecencia que va a ocurrir después de estas fechas. Entonces, vean las lesiones, cómo completamente va a tener. Esta imagen no bloqueé completamente con el recuadro negro sus ojitos para que vean cómo se ve el aspecto, la imagen de los niños. Con mucho ataque al estado general, vean cómo hay un eritema o una inyección conjuntival marcada, el aspecto anímico se ve decaído completamente la niña y vean las lesiones del sarampión. Se ve completamente como si fueran manchas o islas rojas y que alternan con zonas que están libres del exantema. Y esta puede estar completamente desde el tórax, la cabeza, hasta las extremidades completamente, como ven en la imagen. Estas lesiones pueden o no ser pruriginosas. No es característica que no tengan completamente prurito. En algunos otros pacientes sí puede generar, pero no tanto como la varicela. Este es un pequeñito de 10 meses de edad que llegó por infección completamente también por sarampión. Vean, aquí está la mancha de Koplik más cercanamente. Es como si fuera un afta completamente a nivel del segundo o el espacio virtual que debería de estar el segundo molar. Y vean las lesiones. Es como si ustedes tuvieran esas islas como si fuera un mapa y alterna con zonas blanquecinas en las cuales están libres completamente de la infección. Incluso puede tener o afectar muchísimo a las mucosas, que puede generar que se agregue un estafilococo y hacer una coinfección completamente con el virus de sarampión. ¿Puede haber variantes clínicas? Sí. Las variantes clínicas puede ser el propio sarampión atípico o un sarampión modificado completamente por la vacuna. Entonces, ¿qué diferencia va a tener? Va a ocurrir principalmente el modificado por una falla secundaria o una inmunidad parcial. ¿De qué estamos hablando? Hasta 1967, si ustedes leen o buscan un poquito en la cuestión de las vacunas, era una vacuna en la cual se ponía o el patógeno era un virus vivo pero que estaba muerto. Entonces, la inmunidad que generaba era una inmunidad mínima, que era menos del 50 al 60%. Del 67 a la fecha, se utilizaron ya vacunas de virus vivos atenuados. ¿Cuál fue el problema mayor que se tuvo con esta vacunación? Que si se vacunaba entre más chico el paciente, veían que no todos o 1 de cada 10 no generaba la inmunidad que se esperaba. Entonces, generaba una inmunidad parcial igual al 60 o al 70%. Entonces, antes, hasta 1992, si no me equivoco, solamente el esquema de vacunación para sarampión era una sola vacuna. Pero al ver que se estaba generando muy poca inmunidad o muy poca respuesta, ¿qué fue lo que optaron completamente los expertos en vacunas? Sino que en general, nuevamente, agregar una segunda y una tercera vacuna para lograr que se logre una efectividad arriba del 90 al 95% con la cobertura de la vacunación. Entonces, si alguien se pone una sola vacuna, pero no completa la segunda o la tercera, ¿qué va a llegar a provocar? Una inmunidad parcial. Y esa inmunidad parcial lo va a hacer susceptible a que pueda tener ciertas manifestaciones de sarampión, pero no tal cual como si no estuviera inmunizado. Puede tener temperatura leve, puede presentar fiebres bajas o ausentes y tener cierto grado de exantema. O el riesgo puede hacer que sea una transmisión reducida o que dé falsos negativos en las pruebas. Muy frecuentemente está pasando con el personal sanitario, que está en la atención directa con los niños o con los pacientes que tienen sarampión, que solamente se pusieron una vacuna porque muchos asumían que sus papás sí les pusieron las segundas vacunas. Entonces, ¿qué llega? Pasa que se enferman completamente, les toman las pruebas, las serologías y salen con IgM negativa o IgG. Solamente sale con niveles bajos. Entonces, esos son los pacientes que muy probablemente comentábamos desde el análisis epidemiológico que no están siendo considerados dentro de la estadística completamente de la infección por sarampión. Y el sarampión atípico, pues preferentemente era lo que les decía, se asociaba principalmente a la vacuna que no estaba completamente con virus vivos, sino eran virus completamente muertos o inactivos. Entonces, ¿qué provoca con ellos? Una clínica bastante severa, como lo estamos encontrando ahorita con los niños que no están vacunados. Tienen fiebres muy altas, la gran mayoría se está complicando con neumonías, tienen exantemas petequiales e incluso en las extremidades se está afectando. Y es la característica las lesiones que les estamos mostrando completamente.
Entonces, ¿cuál es la mejor prueba para realizar? Lo ideal sería completamente las serologías, en la cual dentro de esto nosotros encontremos un pico máximo a los 7 días post-infección y viene una caída posterior y se va a mantener positiva hasta en los primeros 14 días. Después de esto, vamos a ver que después del séptimo día, la que adquiere mayor valor o significancia es completamente la IgG. Entonces, esto elevaría ya la inmunidad completamente permanente, pero el problema no sería ya solamente el sarampión, sino qué ocurrió con toda la base de memoria que nosotros teníamos para combatir las diferentes bacterias o virus con las que ya nos habíamos enfermado nosotros. Entonces, la IgM negativa no debe de utilizarse solamente para descartar la enfermedad. Si queda la duda, entonces ya se tendría que hacer una PCR o una ELISA, como en el caso de este paciente. Esta es una muestra que se tomó completamente en suero de un paciente que aquí le pusieron que la sintomatología inició el 28, la realidad es que inició desde el día 25 porque un hermano empezó con la enfermedad. La mamá lo lleva a atención clínica, no meramente porque este paciente que les estamos comentando, que es esta prueba, no tenía exantema. Es un paciente que llegó con una enfermedad previa que se agudizó completamente por el sarampión, llega, se queda en un área de choque, la mamá jamás en su vida comenta que tiene cierto grado de enfermedad, hasta que de repente uno de nuestros compañeros le habla y le dice que necesita que la mamá esté ahí y pues resulta que pues el hermano no podía acudir la mamá ni ella ni el menor porque pues estaba con sarampión. Entonces, este paciente no tiene tanto exantema, pero vean completamente los anticuerpos. Si estamos hablando completamente, tiene IgM positiva de 4.149 la IgM para sarampión. Si nos vamos completamente para rubiola, de rubiolas tiene solamente 1.129 y esto es secundario a que tenía también cierto grado de inmunidad por la vacunación. Pero esa vacuna pues tenía un esquema incompleto para las mismas, nomás tuvo la del año. Entonces, a esto nos referimos con una inmunidad parcial, aquellos pacientes que tienen un esquema incompleto para sarampión. ¿Y la vacuna para qué nos va a servir? Principalmente porque recuerden, los menores de 3 meses de edad les va a dar cierta protección la lactancia materna, que esto es importante por ahorita. Yo siempre les digo a las mamás, oiga doctora, es que me baja poquita leche mamá, así sean 2 mililitros o 3 mililitros que tú le estés dando constantemente, le estás dando una vacunación oral. Y esto va a hacer que estos pacientes de esta edad no se me enfermen porque la mamá le está transmitiendo anticuerpos completamente. Pero después de los 4 a 9 meses de edad hay una ventana de vulnerabilidad. ¿Qué va a pasar? Estos anticuerpos que la mamá le transmitía por lactancia materna van a ir en caída completamente. Y a ese paciente lactantito menor va a ser más susceptible de adquirir la enfermedad. Entonces viene una de las grandes preguntas que realizan las mamás con esta enfermedad. Doctora, pero ya me alivié, ¿puedo vacunarme contra sarampión? Vacúnese, mamá. En ninguna parte de la literatura ni nada en general dice que las mamás, mientras estén dando lactancia materna, no puedan vacunarse. Al contrario, el que se vacunen genera que ella también tenga anticuerpos y de alguna manera sigamos dando completamente esta protección al menor. Y después de ese tiempo, ¿qué se tiene que hacer? Incluso las guías, completamente la CDC y toda la vacunación, recomiendan que en países como el de nosotros, que estamos teniendo mucho brote completamente de sarampión, se aplique una dosis cero. La dosis cero va de 6 meses a un año de edad. Y esa dosis cero no va a ser con SRP, va a ser con SR, la cual no se va a cuantificar dentro del esquema de vacunación del lactante, pero que sí me ayude a reforzar esta parte para que el paciente no se enferme completamente. Y aparte, se le tiene que poner un refuerzo al personal que esté en riesgo. Estamos hablando de personas trabajadoras de la salud completamente, docentes o aquellas personas que no tengan esquemas de vacunación completos. Posteriormente, llegando al año, se tiene que poner su primera dosis de sarampión, rubiola y parotiritis. El segundo refuerzo lo van a tener a los 18 meses y si ustedes se acuerdan en esta cartilla de vacunación, existe otro refuerzo que se pone a los 6 años de edad.
¿Con qué intención se ponen estas vacunas? Que si la primera dosis de vacuna no generó la inmunidad que yo esperaba y me dé una cobertura del 60 o el 70%, con la segunda dosis yo logre llevar ese esquema de vacunación cercano al 90-95%. Pero estamos hablando que al igual que con la vacuna de varicela, el sistema inmunológico del paciente pediátrico en esta etapa está apenas en elevación y la generación de anticuerpos. Entonces, ¿qué va a pasar? Conforme van ocurriendo los años, el cuarto, el quinto año de edad de este paciente pediátrico, la cantidad de anticuerpos va a caer. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la tercera vacunación que se da a los 6 años? Que el paciente pueda tener una elevación de esa cobertura porque su sistema inmunológico ya maduró y ya está más estable y tenga una protección cercana al 98-99%. Recordemos que ninguna vacuna me va a proteger completamente al 100% de que no me dé la enfermedad, pero sí me va a proteger de que no me presente esas complicaciones. Es un ejemplo, la varicela, el que yo le ponga a mi paciente la vacuna de varicela, no va a hacer que no se enferme. Sí, le puede dar un rash muy leve o unas vesículas que van a ser contadas, pero el riesgo de que adquiera neumonía por varicela o encefalitis por varicela va a ser mucho menor que si el paciente no está vacunado. ¿Por qué no se recomienda tanto ese efecto rebaño? Igual que la varicela, que si uno se enferma, pues llevemos a todos para que se enfermen a la par. Porque yo siempre les digo a los papás, no implica que si Pedrito le dio varicela y le dio leve, o en este caso le dio sarampión, tu niño tenga el mismo capacidad inmunológica y se vaya a enfermar en igual o menor proporción que Pedrito. Entonces, esto es un volado. O puede ser que no se enferme o de repente se enferme mucho más gravemente o termine con las secuelas en un choque séptico y fallezca el paciente. Entonces, más vale la vacunación que no realizarla como tal. En la profilaxis posexposición se tiene que hacer principalmente en los contactos dentro de las primeras 72 horas post-exposición. Ahí sí se va a recomendar completamente la aplicación de la vacuna para lograr una eficacia entre el 83 y el 100% para que ese paciente no presente completamente el sarampión. ¿Puede presentar exantema? Sí. Y esto fíjense que a mí me llamó mucho la atención porque hasta incluso crean lo que uno dice, ah, ya leí vacunas, a mí ya se me olvidó. Pues la realidad es que cuando nosotros también volvemos a releer ciertos temas, nos damos cuenta que vean, no voy a esperar temperatura como todas las vacunas dentro de las primeras 24 horas post aplicación. Puede presentar entre el 5 y el 15% de los pacientes que se les puso la vacuna para el sarampión, la rubiola y parotiditis, que tenga fiebre hasta de 39,5 grados de 5 a 12 días post vacunación. Entonces, ¿qué puede pasar con esto? Que si yo no sé esta parte y me llevan a un paciente o un adolescente que lo acaban de vacunar y lo vuelvo a ver en 7 días que porque tiene malestar en la garganta, que porque tiene temperatura, muy probablemente sea lo mismo de la vacunación y no meramente una nueva infección. Entonces, esto sí hay que considerarlo dentro de esta patogenicidad. El 5% de las vacunas aplicadas puede generar erupciones cutáneas. Y esas erupciones, acuérdense que se pueden esperar dentro de los 30 hasta un máximo de 45 días post vacunación. Y eso se llaman ESAVIS, que son los efectos esperados o contraproducentes, algunos dicen, posterior a la aplicación de la vacuna. Puede generar artralgias, adenopatías también. Un ejemplo, yo no tuve contacto, pero en septiembre, cuando inició parte del esquema de vacunación, y más yo que estoy en contacto con pacientes pediátricos, me puse sarampión, rubiola y parotiditis porque no había sarampión y rubiola. Entonces, yo sí presenté artralgias, no presenté adenopatías, pero sí tuve incluso tos en las primeras 24 a 72 horas posterior a la aplicación de la vacuna. Entonces, y esto es dentro de lo esperado a la inmunidad. Y en el caso de los pacientes que no se le alcanzó a poner la vacuna, tendría que ser la inmunoglobulina humana. El problema de la inmunoglobulina humana, como es en el caso que la gamma globulina T, es el costo, que es muy cara completamente, y dos, que es poco accesible. O sea, hace que no todos los hospitales, no todas las unidades cuentan o tienen tal cual con él. Entonces, un ejemplo, ¿a quién sí se tendría que valorar esta aplicación de la gamma globulina? Principalmente en los pacientes inmunocomprometidos
y en aquellos lactantes menores de 6 meses de edad, porque como vimos en la epidemiología, el mayor riesgo de la mortalidad está en los menores de 5 años de edad. Y si nos vamos a analizar un caso muy específico, serían los menores de 1 año, que ellos no tendrían completamente ninguna generación de anticuerpos. ¿Y cuál es la importancia de la vitamina A? Principalmente es la reducción de la mortalidad y de las complicaciones graves que me va a generar completamente este virus, especialmente en aquellos pacientes como son los desnutridos. Y un ejemplo, yo les pregunto, yo cuando fui a mi servicio social y a mí me tocó en una zona completamente de Michoacán, una zona muy desprotegida, en la cual pues si comías frijoles, comías en la mañana, en la tarde o en la noche, imagínense cómo estará su deficiencia de vitamina A en esa zona. ¿Realmente tendrán acceso tan sencillo a estas presentaciones o realmente la gran mortalidad la vamos a tener en esas zonas como estamos hablando, que muy probablemente ese caso que tiene San Luis Potosí no fue en las zonas de la ciudad, muy probablemente pudo haber sido en las zonas periféricas y que están alejadas, en las cuales pues el acceso a la aplicación de vacunas, a ciertos medicamentos y a los cuidados sea completamente limitado. Entonces, ¿qué función también tendría junto con ellos el poderles dar de manera profiláctica la vitamina A, el fortalecer su sistema inmunitario y proteger los epitelios tanto de la piel y de la mucosa para que no se siga replicando y afectando completamente este virus? ¿Y qué se sugiere? Administrar la vitamina A en menores de 6 meses de edad, 50.000 unidades, una dosis diaria por 2 días. De 6 a 11 meses, 100.000 unidades, una dosis diaria por 2 días. Y mayores de 12 meses, 200.000 unidades, una dosis diaria por 2 días. Entonces, las únicas presentaciones que ustedes los pueden encontrar parcialmente sola la vitamina A vienen cápsulas y la otra presentación es completamente como gotero. Entonces, ahí tendríamos que ver que en el caso, si fuera un paciente de más de 1 año de edad, se tendrían que dar 4 cápsulas. Pero si ustedes se fijan completamente en esta presentación de este laboratorio, tiene completamente 40 cápsulas de vitamina A. Problema para dársela, lo único sería a lo mejor romper la ampolletita, dárselas en algún disolvente o diluyente para que sea más fácilmente que el niño la ingiera con más fácilmente. ¿Por qué? No hay otra presentación. La gran mayoría de las presentaciones de la vitamina A viene en el compuesto ACD. Solita no viene. En algunas ocasiones nosotros las hemos encontrado, las hemos visto en las tiendas naturistas. En las naturistas sí existe como tal la presentación por aquellos pacientes que son veganos estrictos o que no hay otra forma completamente la adquisición de esta misma, pues ahí es cuando ellos adquieren este tipo de vitamina A solita. Y los pacientes, acuérdense, aquellos que tengan criterios de hospitalización, pacientes que estén desaturados, que tengan cierto grado de broncoespasmo, datos de encefalitis, tendrían que estar en aislamiento total. Estamos hablando que deberían de tener su baño para ellos. Tendríamos que tener medidas completamente de uso de cubrebocas, de batas y de todo. ¿Por qué? Porque si vive 2 horas en el medio ambiente, cada vez que yo entre o salga completamente de un cuarto, tendría que estarme cambiando todo el equipo de que tenemos. ¿Por qué? Porque si no, hasta incluso si yo entro con un cubrebocas, no estoy haciendo una protección correcta, entonces tendría que irme a bañar y cambiarme todo el equipo quirúrgico para estar completamente en la atención de los otros pacientes y disminuir la contagiosidad completamente del sarampión. ¿Y qué complicaciones vamos a tener? Yo les decía, no solamente es el exantema, y créanme lo que a mí me da muchísima tristeza, el encontrar gente o encontrar hasta propios compañeros que digan, pues es que solo el exantema. No, el problema son las complicaciones que vamos a tener y la frecuencia que se tiene. La complicación de la neumonía es la más común que vamos a tener y la incidencia literalmente es 1 de cada 20 casos. Entonces, sáquenle cuentas de esos 9,000 casos que se reportaron al final de la semana 8 o 7 completamente que tuvimos en febrero. Estamos hablando que de esos 9,000, ¿cuántos tendrían que haber tenido completamente neumonía por sarampión? Si tenemos 9,000 entre 20, 450 pacientes
tuvieron neumonía, de esos 450. Y de esos 450, ¿cuántos presentaron algún tipo de complicación? Algún tipo de intubación, estancias en terapia. De esos pacientes que tuvieron esa neumonía, ¿cuántos se coinfectaron en un medio extrahospitalario y cuántos en un medio intrahospitalario? ¿Cuántos de esos mismos pacientes tuvieron otitis medias agudas, perforadas? Y el mayor problema que va a tener esa otitis media es que va a haber pérdida completa de la audición. O sea, no solamente es, tuviste una otitis, te doy amoxicilina ácido clavulánico. No, es que de esos pacientes van a quedar con un déficit auditivo. Si estamos hablando que fueron 450 de los 9,000 que reportaron hasta la última semana de febrero, ahora vamos a sacar la cuenta de cuántos pacientes pudieron haber quedado con déficit auditivo. Si la incidencia es 1 de cada 14, estamos hablando que son casi 650 pacientes que pudieron haber tenido o que tuvieron completamente sarampión más una otitis media y que quedaron con hipoacusia o que quedaron completamente con un déficit auditivo sí, o marcado de alguno de los oídos. Y si nos vamos al CRUP o a los problemas laringios, vean completamente también la incidencia. Y el principal problema que vamos a tener en los pacientes de menos de 2 años de edad puede ser la otitis, sí puede ser la neumonía, pero también la deshidratación, porque va a causar cuadros gastroenterales muy significativos, que esos pueden hacer que el paciente se deshidrate y llegue en un estado de choque completamente. Y las más riesgosas y las que van a tener un mayor riesgo van a ser la encefalitis primaria por sarampión, que eso se puede presentar dentro de los primeros meses post-infección, o tener una panencefalitis esclerosante subaguda, que se va a presentar, vean la incidencia, de 4 a 11 casos por cada 100,000. Pero ¿qué va a pasar con esto? Puede ocurrir al quinto año, puede ocurrir al octavo, puede ocurrir al 10,o, que era lo que yo les decía al inicio. Lo interesante completamente que vamos a tener del sarampión ahorita es, ok, sí, me estás reportando 9,000 casos, me estás reportando hasta el día 2 de marzo 11,800 y tantos casos, pero ¿cuántos han tenido neumonías? ¿Cuántos han tenido otitis media? ¿Cuántos ya se quedaron sordos? ¿Cuántos de ellos van a presentar en 10 años una panencefalitis? ¿Y cuántos se van a morir en ese proceso? ¿Cuántos pacientes van a llegar o se van a quedar ciegos? Entonces, no estamos hablando solamente de una enfermedad que es, ay, varicela y ya. No, es una enfermedad que va a dejar muchísimas secuelas agudas a corto, mediano y largo plazo. Y esa va a ser la principal, o por qué es tan importante la vacunación. Porque esto, si a mí me preguntan, a lo mejor igual que el COVID, aquí a 5 años, la mamá ni siquiera se va a acordar que tuvo sarampión y va a resultar que ese paciente va a ingresar a sus áreas de urgencias o ustedes lo van a ver por una consulta porque el paciente empieza con déficit neurológico, empieza con convulsiones, con cierto grado de demencia y esos pacientes, los que van a tener el principal riesgo ahorita, son todos los que no están vacunados de menos de 2 años de edad. Entonces, esos pacientes a los 15, 11 años o 12 años son los que van a tener secuelas neurológicas y que se pueden morir en ese riesgo completamente. Entonces, ¿va a tener impacto también en la vida de una familia? Sí. ¿Va a tener impacto socioeconómico? También lo vamos a tener. Entonces, esto, les digo, quédense del 2025, 2024, 2025, 2026, vamos a ver en el 2036 o 2035 cuántos de esos 11,800 casos que nos están reportando terminaron con esta problemática. Porque no va a terminar en la primera semana o en esos 14 días que va a durar la enfermedad. Esto va a seguir por un largo plazo. ¿Y qué vamos a encontrar? Vean completamente las complicaciones y es la número 1 que están en todos nuestros pacientes que están llegando ahorita por sarampión. Neumonías completamente intersticiales, virales o hasta incluso sobreagregadas por gérmenes atípicos que vamos a encontrar completamente. Esos pacientes que llegan con cuadros espasmódicos, con tos productiva completa, que llegan desaturando entre 75, 85, 82% y que están dependientes de oxígeno. Y que
requieren una hospitalización y que el mayor riesgo, porque ahorita vamos a hablar de la inmunidad, es que pesquen un bicho nosocomial. Y todos en nuestros hospitales estamos o tenemos, yo les digo, no hay hospital que se salve de Klebsiella, que Acinetobacter baumannii, una Stenotrophomonas maltófila y todos los bichos que estamos teniendo completamente en nuestras unidades. Y si le sumamos, como en este caso, un paciente cardiópata con una cardiopatía acianógena de flujo pulmonar aumentado que se enferma de sarampión, si de por sí ya es un factor de riesgo el ser cardiópata para algún tipo de neumonía, pues ahora imagínense con una infección viral. ¿Cuál será el pronóstico que va a tener ese paciente a corto plazo? ¿Por qué? Porque va a generarle muchas secuelas inmediatas, descompensación de la propia cardiopatía y eso va a llevar a que la mortalidad incremente. Y las complicaciones, lo que hablábamos de esas tardías, una encefalitis por anticuerpos de inclusión. Esa la puedo presentar completamente un año posterior a la enfermedad, que va a presentarse principalmente por una disfunción neurológica subaguda, que va a ser muy progresiva y que puede llevar semanas o meses en que se presente. Que yo les decía como cuando estoy con mis pasantes y están estudiando para completamente el ENAR, les digo, la diferencia es que se va a comportar un niño como si fuera un paciente con Alzheimer. Va a empezar a olvidar cosas que ya hacía, va a empezar a tener deterioro neurológico muy progresivo, que de repente hasta incluso olvide en dónde están las cosas que acababa de traer ahorita en la mano. Que a muchos nos pasa, pero no es completamente por eso. Entonces, vamos a ver muchísimas alteraciones. O la panencefalitis esclerosante subaguda, que va a ser una enfermedad completamente degenerativa, como podemos ver completamente aquí, al 100% en esta resonancia magnética. Vean cómo se encuentra pérdida de las circunvoluciones completamente en esta zona y va a ser una degeneración progresiva y se puede presentar de 7 a 11 años posteriores a la infección. Y eso va a ser principalmente por los virus silvestres, que son aquellos que no teníamos o no habíamos generado nosotros cierta inmunidad. Esos que van a estar dados por la migración que está ocurriendo en todas las ciudades y que va a provocar un daño significativo. Es como la primera, la encefalitis, vean cómo hay una captación completamente del gadolíneo en esta zona, en la asta superior del lado derecho. Ahí hay una afectación completamente en lo que viene siendo el mesencéfalo. ¿Y qué va a pasar con esta inmunidad? ¿Por qué es tan importante el sarampión? Porque todos les digo, todos dicen, sarampión, ay, qué bien, todo es culpa de Calderón. Pues no, no es culpa de nosotros, es culpa de nuestra ignorancia, es culpa de que nosotros no estemos haciendo completamente una promoción a esta vacunación. El sarampión no solamente va a infectar al huésped, va a borrar toda la memoria de esos linfocitos T y los linfocitos B. ¿Y qué va a pasar con ello? Pues se van a olvidar completamente de la inmunidad que habían generado para el COVID, para la influenza, para todo lo que nosotros teníamos, lo va a borrar. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Se van a afectar principalmente las células B y las células T, que van a hacer una infección con una afectación directa al CD150 y va a hacer que un paciente que tuvo sarampión sea susceptible a adquirir cualquier otro tipo de enfermedad en los siguientes 12 meses posteriores a la enfermedad. Entonces, ese paciente va a quedar con cierta inmunodeficiencia adquirida post-sarampión. Entonces, puede presentar en todo el año que sigue infecciones secundarias. Puede tener neumonías, puede tener abscesos hepáticos por algo que ya había tenido, puede tener otro tipo de enfermedades, sí. Y incluso dentro del primer año post-infección de sarampión, la neumonía tiene un incremento en la incidencia. ¿Por qué? El que yo esté expuesto me va a dar un riesgo relativo que si yo tuve sarampión de 1.6 veces más que yo pueda tener eventos de neumonía dentro de este primer año. Entonces, ¿qué va a pasar con ello? Pues no solamente es que yo libre completamente como el COVID nos pasó, ya la libré, pues sí, pero ahora es vivir al sarampión y sobrevivir a los bichos y a los gérmenes que se vienen después. Entonces, vean el impacto que tiene completamente un virus. Todo el problema que nos va a generar, que nos va a desatar y que yo les digo, ahorita sí,
El reporte de los casos están en 11.680 casos, pero esos 11.680 casos vamos a ver cómo se comportan en el siguiente año, cómo se comportan en los siguientes 11 años posinfección. Ese va a ser completamente lo más nuevo que nosotros vamos a enfrentarnos y que vamos a tener como reto. ¿Y cuál es lo que tendría que hacerse? La prioridad sanitaria mundial está grandísima. Estamos ante un movimiento grupal y social muy grande. Estamos hablando que el acceso a que nosotros podamos viajar a Estados Unidos, podamos viajar a Europa, podamos viajar a Asia, es mucho más fácil que hace 30 años. Eso hace que la migración, los cambios completamente de las personas de un país a otro y el trasladar virus de otros lugares, que como decíamos, el silvestre, que es algo que yo no conocía en mi entidad, me lo lleve a otro lugar, es completamente más alto que hace 30 años. Entonces, esto genera que junto con toda la evolución en las tecnologías, en la información, nos genere un grado de desinformación. Lamentablemente, como yo les digo a mis pacientes, mi consulta no es solamente una consulta médica, es una consulta psicológica y una consulta social, en la cual yo les digo, estamos más expuestos al TikToker, estamos más expuestos al de Instagram, estamos más expuestos al de Facebook, pero ese de Facebook pues resulta que a veces no tiene la información correcta o en muchas de las ocasiones pues son pagados, como ya vimos, por ciertos organismos o ciertas características y eso hace que la gente tome eso como una realidad. Hasta incluso, ustedes saben que un gran problema que tuvimos a largo plazo fue una publicación que hubo en Lancet en 1998, en la cual había alguien que decía que completamente el vacunar generaba autismo. La realidad es que no genera autismo, pero yo sí le voy a generar un problema completamente a mi hijo si yo no lo vacuno. Ni me van a inyectar un chip, ni me van a inyectar ninguna codificación, porque yo sí les digo a modo de sarcasmo a los papás, ¿usted cree que si me hubieran inyectado un chip, papá, ya hubieran encontrado los 1.000 o 100.000 desaparecidos que hay en México? Ya estuvieran encontrándolos completamente. Entonces, a veces tomamos cosas que no son una realidad, pero la realidad es que tenemos cosas que están al alcance que nosotros podemos prevenirlo completamente con una simple vacuna. La variabilidad y la resistencia, esto va a hacer que el propio patógeno adquiera cierta resistencia a ciertos fenómenos y que esto genere completamente cierta incertidumbre. Con esta movilidad va a hacer que incluso a lo mejor nuestros esquemas de vacunación estén cambiando constantemente. Hasta antes del COVID no se hablaba de una dosis cero, ahorita ya se habla de una dosis cero completamente de sarampión rubiola. Estamos hablando que nuestros esquemas se han modificado completamente. Antes no existía el refuerzo de SRP al año 6 meses. Antes era al año y a los 6 años. Ahorita ya se metió otro refuerzo de vacunas. Entonces, esto va a ir modificando conforme también vaya cambiando nuestra epidemiología. Y la sostenibilidad y la logística que tengamos, el llegar a más lugares. Lamentablemente, en un país como México, existen incluso muchísimas zonas o muchas personas que tienen que caminar horas para tener acceso a la salud. Entonces, tendríamos que buscar una forma de poder llegar a las vacunas y que estas vacunas lleguen completamente en buenas condiciones, con una red fría, con todos los elementos necesarios para tener una mayor cobertura completamente. Y en resumen, el sarampión no es solamente un virus, no es solamente algo que le va a dar, no es algo que yo tenga que generar, que si se enfermó el primo lo tengamos que llevar a que todos se enfermen, no, porque lamentablemente el sarampión me va a dejar muchos problemas y uno de los problemas es que va a borrar esta memoria inmune en las células T y en las células B, que va a generar infecciones secundarias por más de un año. ¿Qué va a provocar completamente? Necesitamos una cobertura crítica de nuestros pacientes con vacunas, porque se requiere un 95% de personas de un país vacunadas con al menos 2 dosis para prevenir la transmisión comunitaria, que es una meta global perdida, porque si ustedes leyeron o vieron los informes de la OMS y de esta OPS, a México le dieron 2 meses para poder controlar el sarampión y tener más del 90% de su población vacunada. No llevamos ni el 60%. Entonces,
y ya llevamos un mes. Entonces, ¿qué va a pasar? No me pregunte. La paradoja de los lactantes, la disminución prematura de los anticuerpos maternos entre el tercer y el cuarto mes, que esto va a dejar una ventana en riesgo, que estos pacientes pequeñitos presenten esta enfermedad y puedan presentar algún tipo de complicación. Y la principal intervención, pues va a ser el empezar de manera obligatoria la suplementación con vitamina A. A mí, si me preguntan, todos mis pacientes, la gran mayoría que yo tengo, del año, más o menos en el primer año de vida o dentro de los primeros 6 meses, están con vitaminas A, C, D. ¿Para qué? Yo no lo hacía con la finalidad del sarampión, yo lo hacía por la cuestión de la maduración oftálmica, yo lo hacía completamente por parte del fortalecimiento inmunológico y la vitamina D porque es un paciente que está generando hueso. Entonces, si es una forma que de alguna manera la tenemos que instalar como una forma de prevención, pues creo que es una parte que lo podemos hacer y que no nos cuesta absolutamente nada, solamente ajustando al requerimiento de ese paciente. Y hasta aquí creo que sí tenemos algunas dudas, preguntas completamente. Aquí tengo, creo que como, déjenme checar. Muchas gracias, doctora Brenda. Pues ahora sí que alguien tiene duda o pregunta, por favor active su micrófono o no, o también puede escribirla aquí en el Aquí chat. tengo. La primera fue de Lisa. Dice que debido a la amnesia inmunológica que produce el sarampión, deberíamos de recomendar a los pacientes renovar todo su esquema de vacunación. No ha habido un cambio en la indicación. Realmente con ellos no, porque si tú te fijas, si no tiene completamente la vacuna de sarampión, rubiola y parotiditis, no va a tener ninguna otra. Lamentablemente, y te lo digo porque así me ha pasado, muchos pacientes o yo soy de los pediatras que yo sí les digo, papá, un gusto en conocerte, si tú deseas continuar conmigo, te veo el siguiente mes con vacunas. Pero si tú no quieres vacunas, pues literalmente busca un pediatra que esté con esa directriz, porque al final de cuentas, mi prioridad como médico pediatra es que mi paciente es la protección del menor. Si el papá no lo desea vacunar, yo ya estoy rompiendo con esa protección. Entonces, si no tiene sarampión, rubiola y parotiditis, no va a tener ninguna, solamente va a tener obligadas la de hepatitis B y va a tener la BCG porque si se alivió en medio público, tú sabes que no los dejan ir si no se van vacunados. Posterior a eso, los 2 meses, 4 o 6 meses, no los llevan a vacunación. Y es algo que fácilmente, y lo decimos la doctora Jimé y yo completamente, que los que han tenido el gusto de conocerla, que el principal factor de riesgo de un niño, yo no se lo puedo quitar a su mamá. Y ese factor de riesgo que no se lo puedo quitar son los papás. Los papás que no quieren vacunarlo, los papás que no les quieren poner su inmunidad, eso sí genera un problema. Entonces, ahorita, hasta el momento, ni la CDC ni nadie más ha comentado que se tenga que renovar el esquema de vacunación. Nomás sí, pues estarse al pendiente de cualquier otra alteración que pueda tenerla. Y nos dice Elena, en una menor de 6 años de edad sin antecedentes de vacunación que presenta sarampión, se recomienda aplicar la vacuna SRP después de la recuperación. Sí, les dejan, pero no es SRP, les dejan la SR. Entonces, literalmente, una sola dosis es la que les ponen para tratar de un poquito de disminuir lo que tenga que tener y en cuanto se pueda, sí se recomienda el entrar a un esquema acelerado de las vacunas que sí están indicadas. Estamos hablando que hexavalente porque no va a tener ninguna dosis para tétanos, no va a tener completamente para hemófilos influenza, no vamos a tener como para bordetela pertussis y esas son las enfermedades que sí nos van a llevar a hacer ciertas complicaciones. Un ejemplo, les digo, nosotros razonamos o platicamos muchísimo entre nosotros y decíamos, en general, yo solamente en mi vida, estamos hablando que tengo más de ya 12 años como médico, había visto tétanos. Y tétanos, el primer caso que lo vi en el 2019, ¿sale? Fue un niño, literalmente, que tenía un año y cachito. Como todos decíamos, asumimos que estaba vacunado, lo vio una compañera, se cae de la motocicleta junto con su papá, con la cadena se abre, se hace una apertura muy amplia en la cabeza y pues típico, ¿no? Se mete a lavar, lo opera a neurocirugía, lava, sutura y se va a su casa.
Después de que se va a su casa, a los 15 días regresa con crisis convulsivas, así se ingresó. Esas crisis convulsivas se catalogó como una probable meningitis, una encefalitis, ¿no? Pero vimos casos muy particulares, a mí nunca se me va a olvidar. Esa risa sardónica que literalmente tú lo veías, le estimulabas a la luz y se ponía todo rígido, no lo podíamos relajar. Para intubarlo tuvimos que ser el más diestro completamente y fue porque asumimos le dije, al papá, sí, vacunas completas, pero nunca exigimos la cartilla de vacunación. Así pasó. Ese fue el primer caso. El segundo caso lo vimos hace un par de meses. Es un niño que llega con alteraciones similares a una convulsión, es lo mismo que dicen, pero el paciente nunca pierde el estado de alerta. Literal, el único sitio de entrada que tuvo ese paciente para la espora del tétanos fue una raspada. Y les decíamos, los compañeros y yo, nunca valoramos qué tanto nos querían nuestros papás. Todos decíamos, no quiero vacunas, pero el simple hecho que sus papás los vacunaran hizo que pudiéramos jugar felices. Porque yo les digo, todos los que son de una generación del hace tenemos ya 20 para arriba, jugábamos en la tierra, jugábamos en las bicicletas, nos cortábamos, nos pasaban miles de cosas y no tuvimos tétanos. Entonces, gracias a que esos papás o esos movimientos de no poner las vacunas, vean las enfermedades que estamos resurgiendo. Enfermedades que yo les digo, en mi vida yo quiero volver, o yo no quisiera ver, que no sea en un libro, la viruela. Mucha gente confunde la varicela con la viruela. Si de la varicela le tenemos miedo, imagínense la viruela, ¿cómo vamos a terminar? Acababa pueblos completos. Entonces, es algo que estamos 100% prevenibles. Igual, Elena, me comprometo y te reviso completamente qué esquema de vacunación le tienes que recomendar a esa paciente. Lo buscamos y para que le digas a la mamá, si usted no quiere que su hija se llegue a enfermar, tiene que reforzar estas vacunas. Y si no tenía ninguna, pues se tienen que aplicar. Y nos dice Salvador, neumonías virales con sobreinfecciones bacterianas común su presentación, sí, literalmente son neumonías que están llevando a desaturaciones, consolidaciones, incluso una de las características más particulares que ahorita no se ha visto, pero yo creo que no vamos a tardar mucho, las neumonías necrotizantes, en las cuales segmentos o partes del pulmón queden completamente necrosados y que vayan a terminar en cirugías para debridamientos y hacer paquipleuritis por el engrosamiento de la pleura, sí va a llegar a pasar. ¿Por qué? Porque lamentablemente esa apnesia que va a generarle al sistema inmunitario no va a ser selectiva solamente para virus, va a ser también para bacterias, para hongos, para todo lo que ya estuvimos expuestos, es como si iniciáramos de cero. Yo les digo, es como resetear mi computadora, que la lleve a la persona que me la va a limpiar y de repente no haga respaldo y me entregue nada en mi computadora. Es como tener el problema que voy a tener que trabajar el doble y en uno de esos, pues muy probablemente la computadora disfuncione. Entonces, eso es lo más importante que nos está dejando, pues esta pudiéramos decir ya casi, que no va a tardar mucho, nunca lo van a decir, menos nuestra presidenta, el decir que estamos ante una pandemia. Elena nos pregunta, ¿la vulnerabilidad inmunológica es transitoria? Pues transitoria un año, año y medio es lo que se está viendo y se está describiendo. O sea, estamos hablando que esa amnesia inmunológica va a durar hasta aproximadamente un año posterior a la infección. Entonces, todos los que se están enfermando en enero son susceptibles a cualquier proceso infeccioso hasta completamente, estamos hablando el 2028. Entonces, esto va a hacer que la mortalidad global aumente bastante. Personal de salud con sus dos vacunas completas, no es necesario entonces el refuerzo. Sí se recomienda, Rocío, porque como vimos, la variabilidad de la inmunidad es completamente diferente a cada persona y a cada zona. Por eso, al inicio, en 1990, que fue otro de los grandes casos en 89 y 92, fue donde hubo la mayor incidencia de mortalidad que tuvieron los pacientes pues, infectados de sarampión. Vieron que muchos de esos pacientes habían tenido una inmunización a sarampión. Entonces empezaron a generar, a ver la cantidad de anticuerpos que habían generado
y se dieron cuenta que no todos generaban la inmunidad que se deseaba. Entonces, por eso implementaron una segunda dosis. En esa segunda dosis, hasta antes del 2021 o 2020, era 1 año y 6 años de edad. Entonces, con ese 6 años de edad se buscaba el alcanzar el 95 al 99% de la inmunidad que habíamos perdido con la primera dosis. Entonces, como ha pasado el tiempo, si tú me preguntas a mí, que yo les digo en general, yo sí tuve una mamá que me quiso mucho y eso sí, jamás nos perdonaba completamente las vacunas. Entonces, si me hubiera tomado hasta hace un año que, bueno, menos de un año, en septiembre fue cuando me tomé el refuerzo de la vacuna, probablemente si me tomaba anticuerpos, mis anticuerpos hubieran estado en un 93, 90%. Entonces, ¿vale la pena que se pongan ese refuerzo? Sí. ¿Por qué? Porque esto es un volado. Puede hacer que yo no genere cierta cantidad de anticuerpos, puede hacer que el doctor Juan Carlos sí, que el doctor Alejandro sí, pero esto es completamente, como decimos, como en el COVID. Probablemente de una sola fiesta que estemos 10 personas, 5 se enfermen graves y 5 tengan una modalidad leve y uno salga completamente libre. Entonces, esto es ese volado. Entonces, preferentemente yo les digo, yo prefiero el piquete que me dure 48 horas la enfermedad o la molestia que me pueda generar, pero a generarme una susceptibilidad de 1 año y medio, mejor me quedo yo así. Y literalmente, yo eso sí, soy colloncísima para las vacunas, perdón, para los piquetes, pero para lo primero que sí estoy son las vacunas. Eso sí, soy perrito vacunado. Les puedo enseñar mi cartilla de vacunación y completamente vacuna que promocionan en el hospital, vacuna que me estoy poniendo. Literalmente. Eso sí, se los recomiendo. No le saquen a ese piquetito, pero son personal. Si ustedes trabajan en hospitales, en consultorios, son personal sanitario expuesto. No se diga a todos los que trabajan con pediátricos, lo saben ustedes perfectamente. Llegan a un servicio de urgencias y más de alguno que rotó en pediatría salió enfermo, porque los bichos de los niños son más agresivos que las de los adultos. Entonces, mejor protéjanse. Ah, muy bien. Me dice, Saraí, que cómo se calcula la dosis de la vitamina ACD en los pacientes pediátricos. Hay dosis estándar completamente, pero casi la gran mayoría en el paciente de menos de un año nos basamos conforme a la vitamina D. La vitamina D, dependiendo la presentación, el Tribisol genera más o menos 400 unidades de vitamina D por mililitro. Y si no me equivoco, la otra nos tiene, casi son 50, son 500 unidades de vitamina A. Entonces, un ejemplo, si tu paciente pediátrico requiere, déjenme ver si puedo agregar la tablita para poder rayar. Ahí, vamos a rayar en una nueva. Entonces, si yo tengo un ejemplo, una presentación, ¿puedo elegir alguna otra? Sí. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Una regla de tres. Fácil. Puntero no, marcador, no, resaltador. Y voy. Entonces, un ejemplo, ¿no? Si 1 mililitro, que es el que yo quiero, casi todos les digo, le hacemos con vitamina D, que es la que sí me genera más toxicidad, que realmente la vitamina A tiene 400 unidades por mililitro, porque son unidades internacionales. Ahorita me va a salir y vamos a ver. Entonces, me dice que de acuerdo por grupo de edad, un paciente de término requiere entre 600 y 800 unidades, literalmente, de vitamina D. Entonces, si tú quieres 800, pues me toca 2 mililitros. Si me toca a mi paciente que sea un poquito menos, o quiero 600, me tocaría 1000, 1.5 mililitros. Me voy a salir un poquito de aquí, no se asusten, y nos vamos a ir un poco al internet, ¿va? Hay muchas presentaciones, las genéricas son las que presentan cierta varianza. Un ejemplo, vamos a ver la vitamina ACD, que es la más famosa, es la Tribisol.
Me dicen si se ve la pantalla. Déjenme ver, las voy a compartir. Ahí está. Entonces vamos a entrar en este. Sale sin hacer promociones a nadie. Tenemos a las vitaminas A, C, D, el tribisol. ¿Sale? Aquí no viene la otra imagen, no. Vámonos, nos vamos a ir al PLM. El PLM es el que nos da más la concentración completamente de cuánto es lo que tienen. Si te fueras con estos, casi casi le tendrías que dar todo el frasco de una, si te fueras solamente a darle vitamina A, por eso se recomienda que sea sola. 100 mililitros de vitamina A, si ustedes se fijan, tiene 150,000 unidades. ¿Y cuánto dice que nosotros le tenemos que dejar a menos de 6 meses de edad? 50,000 unidades. Entonces estamos hablando que yo le tendría que dar casi 33 mililitros si yo quisiera darle la dosis terapéutica, pero aquí el problema es que yo no solamente le daría vitamina A, le daría vitamina D y le daría vitamina C. ¿Puede haber intoxicación por vitamina C? Sí. Entonces, por eso se recomienda como la presentación en cápsulas. Si yo la quiero solamente de tratamiento de sostén para el requerimiento de mi paciente, entonces ahí sí nos toca y todo lo calculamos en base a la vitamina D. Y la vitamina D les dice perfectamente el requerimiento que se tiene por grupo de edad. Se los voy a poner ahí para que... Entonces, ahí les dice perfectamente, vean. Entonces, de 0 a 12 meses, yo necesito 400 unidades. De 1 a 3 años, yo necesito 600 unidades. De 14 a 18 años, igual 600 unidades. Si nos vamos a la presentación que teníamos, entonces por cada 100 mililitros, yo doy completamente, cada mililitro me da 400 unidades de vitamina D y de vitamina A me da completamente, ¿cuánto les daría? Si tenemos, ahí les va la calculadora, 150,000 unidades de vitamina A entre 100 mililitros, me da 1,500 cada mililitro. Entonces, si ustedes se fijan, no es una dosis tan baja de vitamina A, pero esto no sería para el tratamiento completamente de sarampión. Esto sería solamente para darle vitaminas a ese bebé. Si llegara a presentar la enfermedad, entonces completamente yo tendría que cambiar a la presentación, ya sea del gotero, que viene solita la vitamina A, o darle completamente de las cápsulas, que sería en el caso de menos de un año de edad, una cápsula como tal. No sé si ahí resolvió un poquito tu duda, pero casi todos son en base a la vitamina D. Si buscas el Aderogil, también viene diferente la presentación y lo que viene siendo el Adeconce también viene diferente. En un recién nacido que no es amamantado, se recomienda cambiar el calendario de vacunación. Mm, Entra en esquema acelerado, gran mayoría ya ahorita, y ahorita con este brote que estamos teniendo de sarampión, literalmente los están vacunando a la salida del hospital, al mes y medio ya está entrando la vacuna de los 2 meses, se cita en un mes siguiente, estamos hablando 2 meses y medio, y están teniendo las vacunas de los 4 meses, y a los 3 meses y medio, 4, ya está completo el esquema de vacunación de los 6 meses. Y entrando el día así literalmente al 6 meses exactos, yo los estoy enviando a mis pacientes a la aplicación de vacuna SR, porque yo les pongo la dosis cero y literalmente para si alguna enfermera o alguien desconoce esa indicación, yo se lo pongo completamente en la receta médica. Favor de aplicar vacuna para sarampión y rubiola y así, dosis cero. Y ya con eso yo no he tenido ningún inconveniente ni problema, pero todos están entrando ahorita a esquemas acelerados. Incluso ya les ponen un poquito antes, así al año, ya están con SRP, al año 6 meses ya están con el segundo refuerzo y ya descansan hasta solamente tener cada periodo estacional con influenza.
Muy buena pregunta, Elisa. ¿Por qué no se recomienda la vacuna antes de los 6 meses, siendo que es una población especialmente vulnerable? Acuérdense por todas las secuelas que puede generar. Entonces, existe como ese término, perdón ahí la comparativa, como cuando decíamos que nadie lo ha podido probar, ¿no? Que yo tengo un paciente con ictericia y que después del séptimo día se cierra la barrera hematoencefálica y que tiene menos riesgo de kernícteros. La realidad es también similar por eso mismo. Como no hay estudios o ensayos clínicos que te puedan decir qué tanto el virus puede irse hacia la glía y que pueda generar más riesgo de hacer una encefalitis viral, entonces por eso no recomiendan completamente la vacuna en menores de 6 meses de edad. Entonces, ¿por qué? Porque no hay todavía un estudio o algo que ellos hayan hecho completamente para decir es segura en menos de 6 meses. A los 6 meses sí, porque tiene ciertos picos de crecimiento inmunológico, hay ciertos cambios en la cantidad de inmunoglobulinas que ya empieza a generar el paciente pediátrico, que eso es completamente la inmunidad que ya adquiere él por sí solo y no por la lactancia materna, que eso hace que lo haga un candidato mucho mejor para la aplicación de la vacuna que antes. Es como cuando muchos papás me dicen, es que el medicamento dice para mayores de 2 años de edad. Y yo les digo, estoy de acuerdo, papá, el único inconveniente que yo le veo es que usted metería a su hijo en un ensayo clínico para ver si el Suxal es mucho mejor que la loratadina. No, pues no. Le dije, más o menos por eso. Entonces nosotros lo hacemos y se ha hecho por el empirismo, no realmente porque tengamos estudios 100% que digan es muy, muy seguro. Pero mejora, si es más seguro el Suxal que la loratadina, sí, por todos los efectos adversos. Entonces, es algo similar con lo que ocurre con la vacuna de sarampión y rubiola. Y nos pregunta Saraí, ¿se vacunó un paciente de 1 año 4 meses sin esquema de vacunación? Se le puede aplicar al año 6 meses sin problema. Incluso la condicionante en las vacunas, en todas, es que pase mínimo un mes entre la aplicación de una y otra. ¿Con qué finalidad se busca esto? Acuérdense que más o menos la máxima elevación de anticuerpos que vamos a tener de llámese cualquiera de las vacunas es a la tercera semana. Después de la tercera semana, entre el día 17 y 18, que es el mayor pico que vamos a generar, viene una caída masiva de esos anticuerpos. Entonces, cuando nosotros inyectamos o ponemos una vacuna a un paciente antes de ese periodo de tiempo, pues la respuesta inmunológica puede ser más acelerada o más severa y generar más efectos adversos o más, sí, pues temperatura, rash o cualquier otra cosa que los papás lo pueden tomar como que la vacuna le cayó mal. Entonces, por eso la indicación tiene que ser un mes entre una vacuna y otra. Un ejemplo, yo siempre les digo a los papás, tienes que buscar que en el centro de salud que haya, tiene que ser la mayor cantidad de vacunas que tú quieras ponerle. Si tú te dicen, hoy no tengo, ¿qué les gusta? Neumococo, venga en 3 días y se la pongo, no, tiene que pasar un mes entre uno y otro. Ahí sí, porque un efecto similar también llega a pasar con la de neumococo, empieza a ser por menos tiempo, que son por un par de semanas, cierta sordera inmunológica cuando el paciente se enferma de neumococo. Entonces, por eso también la vacunación contra este es bastante importante. Y Emiliano nos pregunta, durante la ventana de la vulnerabilidad de 4 a 9 meses, ¿qué medidas de protección son recomendables para evitar el contagio o reducir la probabilidad? Primero, que su mamá esté vacunada. Esa es la primerísima. Y si la mamá no tiene vacunas, pues entonces si ya acaba de nacer el bebé y todo, no hay ninguna contraindicación que la mamá se vacune para que les empiece a generar cierta cantidad de anticuerpos y se los empiece a dar a pasar también al bebé. Segunda, yo les digo, yo no sé qué afán tenemos los mexicanos que apenas están haciendo el bebé y ya está yendo toda la familia. Yo no soy mamá, eso me queda bastante clara, pero yo lo vi con mi hermana y lo veo con varios compañeros que literalmente se acaban de aliviar y tienen a la visita a media familia ahí. Les digo, la realidad o las que son mamás, espero que estén un poquito de acuerdo conmigo, terminan cansadas, terminan agotadas, el bebé se despierta cada ratito porque tiene hambre, la mujer quiere solamente descansar, pero va a la visita y no la dejamos ni descansar tampoco.
Aparte, ni siquiera tenemos las precauciones completamente de usar un cubrebocas, de lavarnos correctamente las manos. Les estamos dando besitos en las manitas, besitos en la boca, besitos completamente en la cara. Pues imagínense, no solamente le podemos transmitir sarampión, le podemos transmitir herpes, le podemos transmitir una cantidad de bichos que puede generar muchas secuelas muy graves a los bebés. Pero es cuestión de la usanza mexicana. Yo les digo, un bebé, a mí hace, y es completamente un comentario muy, muy propio, muy interno mío, pero se los voy a compartir. Yo no sé a los papás por qué les surge ir a la playa. De verdad, el bebé no tiene ni 6 meses ni un año y ya lo están llevando a la playa. La playa no es lo más sucio que puede existir del mundo. Tiene E. coli, tiene entamoeba, tiene muchísimas cosas, pero a los papás les quema por llevarlo. Un bebé los primeros 6 meses de vida tiene que estar lo menos posible en la calle, tiene que estar lo menos posible en fiestas, tiene que estar lo menos posible en lugares de hacinamiento, porque es más susceptible de enfermarse no solo de sarampión, de una infinidad de bichos y de gérmenes. Y todavía no genera completamente la cantidad de anticuerpos que se requiere. Entonces, la probabilidad de reducirla es que no los visiten, que se laven correctamente las manos, que usen cubrebocas y que no lo estén exponiendo completamente al bebé a lugares innecesarios. Y mucho menos ahorita que cualquier niño puede toserle y si está apenas en el prodromo puede ser contagioso para ese bebé. Las personas mayores de 50 años deberían de exigir la vacunación si no están seguros de sus antecedentes vacunacionales o pueden estar tranquilos con su probable inmunidad de rebaño. Pues parcialmente, fíjate que nosotros ya nos aventamos también esa pelea, pero la indicación tal cual que tienen es que sí generaron cierta inmunidad. Entonces, cierta inmunidad de rebaño sí la tuvieron completamente. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron mucho más expuestos a este virus completamente. Estamos hablando que nosotros logramos la primera vez un país libre de sarampión, fue en el 2000. Entonces, hasta antes de ellos, nuestros papás, nuestros tíos, muy probablemente sí adquirieron completamente cierto grado de inmunidad. Lo único que yo siempre les he dicho, si tu familiar trabaja o es personal sanitario, sí vale la pena ahí sí pelear esa vacuna. ¿Por qué? Porque independientemente, pues somos los que más van a estar expuestos completamente, enfermeras, médicos completos, compañeros que estén en unidades son los que van a estar ahorita pues al pie del cañón y son los que van a recibir más cantidad de esto. Ay, mira, Guadalupe ya había visto más o menos 1500. Excelente. Les digo, yo lo que hago sí o sí en todos mis pacientes y por guías, por Ensaúd, por todo lo que ustedes puedan revisar, dejarles la vitamina ACD al paciente. Principalmente y la justificación es que la vitamina A me ayuda muchísimo en lo que es la visión del paciente. Y recordemos que el ojo termina de crecer hasta los 18 años, pero la mayor madurez visual ocurre dentro del primer año de vida. Entonces, la vitamina A que nosotros se la dejemos no le va a generar ningún problema. Entonces, si es una mamá, yo siempre les digo en general que una mamá nunca va a estar preparada para ser mamá, jamás, ni psicológicamente, ni físicamente, ni nutricionalmente, ¿sale? Solamente los papás que hayan intentado muchas veces y que no hayan podido, sí se preparan, pero la gran mayoría sale de que dicen, ok, me quiero embarazar, pero nunca hemos verificado que lo que yo coma sea correctamente, que sí esté balanceado, que sí ingiera mis requerimientos nutricionales, no lo hacemos. Entonces, yo les digo y siempre les explico a los papás, el tener un hijo es hacer un bebé de 2 células. Y de esas 2 células, literalmente, aunque los genes romanticen el embarazo y todo lo demás, es hacer un niño de la nada. Si la mamá tiene ciertas deficiencias nutricionales, el bebé las va a mermar. Entonces, si yo tengo baja cantidad de hierro, el bebé va a seguir succionando y todas las que sean mamás o tengan algún familiar que ya lo haya sido, se van a sentir identificadas. Hay debilidad dental. ¿Por qué las mandamos a dental? Porque empiezan a sentir cierta sensibilidad de la dentina, porque hay descalcificación. Entonces estamos hablando que tengo deficiencias de vitamina D. Si esa mamá no me come bien verduras, no me come nada, pues imagínense cómo estamos en el complejo B y en las vitamina A. Si no me come correctamente más que pastas y comidas en la calle, como son la gran mayoría en la actualidad, pues entonces
Si esa mamá tiene déficit nutricional, ¿cómo va a estar ese bebé? Entonces, el que nosotros dejemos vitaminas nos permite completamente tratar que a lo mejor no esté al 100%, pero que logremos que tenga menos deuda a su propio organismo. Yo siempre le digo a la mamá, mientras usted esté dando lactancia materna, usted tiene que seguir tomando su materna. ¿Por qué? Porque tiene que recuperarse completamente de todo lo que usted le dio a su bebé, de todo lo que sacrificó y lo que sigue sacrificando, porque el cuerpo es muy sabio. Lo primero que va a hacer es darle prioridad a la alimentación del bebé y posteriormente va a usar lo que le quede para usted. Entonces, si usted no tiene una reserva, entonces no va a seguir utilizando y va a tener deficiencia. Entonces, a ese bebé, si una mamá está con cierto grado desnutricional, pues ¿qué va a pasar? Pues el bebé va a seguir igual. Entonces, háblese de mamás muy delgaditas, háblese de mamás llenitas. Acuérdense que estamos en la actualidad que la obesidad y el sobrepeso es una enfermedad y esa enfermedad también nos lleva a déficit nutricional. Entonces, vamos a lo mismo, el que ustedes le dejen vitamina A o vitamina A, C, D al bebé no le va a generar ningún problema siempre y cuando estemos dentro del rango terapéutico. Entonces, eso es lo más importante que vamos a tener. Y aparte que es una bolita de carne, que yo siempre les digo que está generando nuevo hueso. Es un paciente que era un cartílago y que ahorita tiene que empezar la osificación de huesos. ¿Requerirá vitamina D? Sí. Vitamina C para fortalecer parte de su sistema inmunológico y también darle mayor elasticidad al vaso sanguíneo. Entonces, siempre en general hay que dejar su vitamina A, C, D y si se puede completar el requerimiento de vitamina D. ¿Para qué? Para que sea menos el déficit que tengan estos pacientes. ¿Alguna otra duda, pregunta que ustedes tengan? ¿Alguna otra duda o pregunta? Pues muchas gracias, doctora Brenda. Excelente participación, excelente plática. Recordarles que les va a llegar la constancia ahí en el grupo del chat. Les estaremos avisando cuando las entregan sus constancias. Ustedes tranquilos porque pues son muchas. Pero de que les llega, les llega. ¿Tienen alguna otra duda o pregunta? Y pues agradecer a la doctora Brenda por la actualización 2026 del sarampión, que evidentemente por ahí estábamos muy atentos y de repente por las situaciones de Guadalajara se nos montaron las situaciones emocionales y luego viene la parte ahora real de nuestro servicio de urgencias, ¿no? ¿Alguna otra duda? Si no, vamos a dar por concluida esta actividad académica. También comentarles que va a estar en YouTube, ahí en el grupo WhatsApp. Les mandamos el link cuando ya esté disponible la plática. Y nos dicen, ¿desde qué edad se puede otorgar las vitaminas A, C, D? Literalmente desde la segunda semana de vida. Ya tiene que estar con su suplementación. Excelente, muchas gracias. Pues también invitarlos al próximo diplomado, donde la autora es profesor titular de diplomado en pediatría, urgencias pediátricas, junto con la doctora Jimena. De verdad que una chulada de diplomado, así que iniciamos en abril. Más información estamos en los grupos ahí de WhatsApp. Sin más, pues vamos a poder concluir esta actividad académica, doctora, como siempre agradeciéndole a todos los que participaron, haber tenido paciencia y todo. Aquí estamos a sus órdenes, Colegio BC. Gracias y buenas noches. No,